con escribas y fariseos en la casa del resucitado de Naamán. Hay gran ambiente festivo en la ciudad de Naamán. Recibe a Jesús por primera vez después del milagro del joven Daniel, resucitado de la muerte. Precedido y seguido por un buen número de personas, Jesús atraviesa la ciudad bendiciendo. Además de los de Naamán, hay personas de otros lugares que vienen de Cafarnaún, a donde habían ido a buscarlo y donde los había mandado a Caná, y de esta ciudad a Naín. Tengo la impresión de que ahora tiene muchos discípulos. Jesús ha creado una red de informaciones, de forma que los peregrinos que lo buscan lo puedan encontrar a pesar de su continuo cambio de lugar, que, de todas maneras, es de pocas millas al día, tanto cuanto consiente la época del año y la brevedad de los días. Entre estas personas que han venido de otros lugares buscándole, no faltan fariseos y escribas, aparentemente respetuosos, y Jesús se hospeda en casa del joven resucitado, en la que han concurrido también las personas importantes de la ciudad. Y la madre de Daniel, al ver a los escribas y fariseos, siete como los pecados capitales, todo humilde, los invita disculpándose de no poder ofrecerles una morada más digna. Está el maestro, mujer. Ello daría valor incluso a una cueva. Tu casa es más que una cueva. Así que entramos y decimos, pasa a ti y a tu casa. Efectivamente, la mujer, a pesar de que ciertamente no es rica, ha hecho lo posible y lo imposible para dar honor a Jesús. No hay duda de que han entrado en lisa todos los bienes de Naamán, puestos conjuntamente en movimiento para embellecer la casa y aderezar las mesas. Las respectivas propietarias ojean desde todos los puntos posibles a la comitiva que pasa por el pasillo de entrada y que se dirige a dos habitaciones situadas una frente a la otra, donde la dueña de la casa ha preparado las mesas. Quizás han pedido solo esto por el préstamo de vajillas, manteles, asiento y por su ayuda en la cocina. Esto solo, ver de cerca al maestro y respirar donde él respira. Y ahora se asoman acá o allá, rojas, llenas de harina o de ceniza, goteándole las manos, según su tarea culinaria. Ojean, reciben su pedacito de mirada divina, su porcioncita de voz divina. Beben la dulce bendición con el oído y la dulce figura con la mirada. Y vuelven, todavía más rojas, felices, a la lumbre, a la amasadera o al fregadero. Felices ellas. Felicísima la que con la dueña de la casa ofrece las jofainas de las abluciones a los invitados importantes. Es una jovencita oscura, de ojos y cabellos, pero de tez tenuamente sonrosada. Más rosa cuando la dueña de la casa explica a Jesús que es la prometida de su hijo, y pronto se celebrará la boda. Hemos esperado a que vinieras para celebrarlas, para que toda la casa quedara por ti santificada. Ahora bendícela para que sea una buena esposa en esta casa. Jesús la mira y dado que ella se inclina, le impone las manos diciendo, florezcan en ti las virtudes de Sara, Rebeca y Raquel. De ti nazcan verdaderos hijos de Dios para su gloria y para la alegría de esta morada. Ya Jesús y las personas importantes se han purificado y entran a la sala del banquete con el joven, dueño de la casa, mientras los apóstoles, con otros hombres de Naamán menos influyentes, entran en la habitación de enfrente. El banquete empieza. Comprendo por lo que hablan que antes de empezarse la visión, Jesús había predicado y curado en Naín. Pero los fariseos y escribas pocos se detienen en esto. En cambio, llenan de preguntas a los de Naamán para saber detalles sobre la enfermedad que había muerto Daniel.
sobre las horas que había transcurrido entre la muerte y la resurrección, y sobre si había sido embalsamado completamente o no, etcétera, etcétera. Jesús se abstrae de todas estas indagaciones hablando con el resucitado, que está magníficamente y come con un apetito formidable. Pero un fariseo llama a Jesús para preguntarle si había sabido antes de la enfermedad de Daniel. Venía de Endor por pura coincidencia, porque había querido complacer a Judas de Queriot, como también había complacido a Juan, el Zebedeo. Ni siquiera sabía que había que pasar por Naín, cuando empecé el camino para pregnar Pascual, responde Jesús. Ah, ¿no habías ido premeditadamente a Endor? Pregunta asombrado un escriba. No tenía entonces ni la más mínima intención de ir a Endor. Y entonces, ¿cómo es que fuiste? Lo acabo de decir, porque Judas de Simón quería ir. ¿Y por qué este capricho? Para ver la gruta de la maga. Quizás es que tú habías hablado de eso. Jamás. No tenía motivo para hablar de eso. Lo que quiero decir es que quizás habías explicado con ese episodio otros sortilegios para iniciar a tus discípulos en que para iniciar en la santidad no se necesitan peregrinajes. Una celda, una landa desierta, un pico de montaña, una casa solitaria van bien igualmente. Basta en quien enseña autoridad de santidad, en quien escucha voluntad de santificarse. Yo he enseñado esto y no otras cosas. Pero los milagros que ahora hacen ellos, los discípulos, que son sino prodigios y voluntad de Dios, solo eso. Y cuanto más santos vayan siendo, más harán, con la oración, con el sacrificio y con su obediencia a Dios, no con otras cosas. ¿Estás seguro de eso? Pregunta un escriba con la mano en el mentón mirando de reojo y de abajo arriba a Jesús con tono discretamente irónico y no sin un sentido de conmiseración. Son las armas y las doctrinas que les he dado. Si luego alguno de ellos, y son muchos, se corrompe con innobles prácticas, por soberbia o por otra cosa, el consejo no habrá provenido de mí. Puedo orar para tratar de redimir al culpable. Puedo imponer duras penitencias expiatorias para obtener que Dios le ayude especialmente con luces de su sabiduría para que vea el error. Puedo arrojarme a sus pies para suplicarle que abandone el pecado con todo mi amor de hermano, maestro y amigo. Y no pensaría que me estaría rebajando al hacer eso, porque el precio de un alma es tal que merece la pena de sufrir cualquier humillación para ganarla. Pero no puedo hacer más. Sí, a pesar de eso, continúa el pecado, llanto y sangre, resumarán los ojos y el corazón del traicionado e incomprendido maestro y amigo. Qué dulzura y qué tristeza en la voz de la expresión de Jesús. Los escribas y fariseos se miran entre sí. Es todo un juego de miradas, pero no hacen ningún comentario al respecto. En cambio, sí hacen preguntas al joven Daniel. ¿Se acuerda de qué es la muerte? ¿Qué sintió al volver a la vida? ¿Qué vio en el espacio entre la muerte y la vida? Yo sé que estaba enfermo y que sufrí la agonía. Oh, qué cosa más tremenda. No me hagáis recordarlo. Y no obstante llegará el día en que tendré que volver a sufrir. Oh maestro. Lo mira aterrorizado y empalidece ante el pensamiento de que tendrá que morir otra vez. Jesús lo consuela dulcemente diciendo: la muerte es de por sí expiación. Tú, muriendo 2 veces, quedarás purificado de toda mancha y gozarás enseguida del cielo. Pero que este pensamiento te haga vivir una vida santa, de forma que solo haya en ti involuntarias y veniales culpas. Pero los fariseos vuelven al ataque. ¿Pero qué experimentaste al volver a la vida? Nada. Me encontré vivo y sano como si hubiera despertado de un largo sueño y pesado. ¿Pero te acordabas de haber muerto?
Me acordaba de que había estado muy mal hasta la agonía y nada más. ¿Y qué recuerdas del otro mundo? Nada, no hay nada. Un agujero negro, un espacio vacío en mi vida. Nada. Entonces para ti no hay limbo, ni purgatorio, ni infierno. ¿Quién ha dicho que no existen? Claro que existen, pero yo no los recuerdo. ¿Pero estás seguro de haber estado muerto? Reaccionan todos los que hay en Naim. Que si estaba muerto, ¿qué más queréis? Cuando lo pusimos en la lechija, estaba casi empezando a oler y además, con todos esos bálsamos y vendas, habría muerto hasta un coloso. Pero tú no te acuerdas de haber muerto. Os he dicho que no. El joven se impacienta y añade: ¿pero qué es lo que queréis establecer con estas lúgubres argumentaciones? Que un entero pueblo aparentaba que me tenía muerto a mí, incluida mi madre, incluida mi mujer, que estaban en la cama muriendo de dolor, incluido yo, atado y embalsamado, y que no era verdad. ¿Qué estáis diciendo? ¿Que Namín éramos todos niños o imbéciles con ganas de bromas? Mi madre se puso blanca en pocas horas. Mi mujer tuvo que ser asistida porque el dolor, la subsiguiente alegría, la había como enloquecido. ¿Y vosotros dudáis? ¿Por qué lo ibas a haber hecho? ¿Por qué? Es verdad. ¿Por qué lo íbamos a haber dicho y hecho? Dicen los Namín. Jesús no habla. Se entretiene con el mantel como si estuviera ausente. Los fariseos no saben qué decir. Pero Jesús, al improviso, cuando la conversación y el asunto parecían concluidas, abre su boca y dice: Él, porque es el siguiente. Ellos, y señala a los fariseos y escribas, quieren establecer que tu resurrección no fue sino una artimaña bien montada para aumentar mi estima ante las multitudes. Yo, el que la ideó, vosotros, cómplices para traicionar a Dios y al prójimo. No, yo dejo las fullerías de los innobles. No necesito hechicerías ni estratagemas, ni artimañas complicadas o complicidades para ser lo que soy. ¿Por qué queréis negar a Dios el poder de devolver el alma a una carne? Si Él la da cuando la carne se forma y crea una a una las almas, ¿no podrá restablecerla cuando, volviendo a la carne por la oración de sus Mesías, puede ser incentivo para que la multitud de gente se acerque a la verdad? ¿Podéis negar a Dios el poder del milagro? ¿Por qué lo queréis negar? ¿Eres tú Dios? Yo soy quien soy. Mis milagros y mis doctrinas dicen quién soy. Y entonces, ¿por qué éste no recuerda, mientras que los espíritus invocados saben decir lo que es el más allá? Porque esta alma, ya santificada por la penitencia de una primera muerte, habla la verdad, mientras que lo que sale de la labio de los nigromantes no es verdad. Pero Samuel fue por mandato de Dios y no de la maga a llevar un desleal para con la ley el veredicto del Señor, cuyas disposiciones no se hacen objeto de burla. ¿Y entonces por qué tus discípulos lo hacen? La voz arrogante de un fariseo que se ha alzado el tono porque se ha sentido tocado en la herida llama la atención de los apóstoles, que están en la habitación de enfrente, separados por un pasillo de poco más de 1 metro de ancho y sin separación de puertas o cortinas gruesas. Sintiendo que es algo que lo atañe, se levanta y va al pasillo sin hacer ruido y se pone a escuchar. ¿En qué lo hacen? Explícate. Si tu acusación es verdadera, les advertiré que no vuelvan a orar contra la ley. Yo sé en qué, y como yo, muchos otros. Pero descúbrelo tú por ti mismo. Tú que resucitas a los muertos y te dices más que profeta. Nosotros, puedes estar seguro, no te lo vamos a decir. Además tienes ojos para poder ver bien muchas otras cosas cometidas por tus discípulos, hechas cuando no se debe o no hechas cuando se deben hacer. Y tú no le das importancia a esto.
¿Queréis indicarme alguna de estas cosas? ¿Por qué tus discípulos violan las tradiciones de los antepasados? Hoy lo hemos observado, hoy otra vez, no hace más de una hora. Han entrado en una sala para comer y antes no se han purificado las manos. Si los fariseos hubieran dicho y antes han degollado a unos cuantos de la ciudad, no habrían expresado un tono tan profundamente lleno de horror. Sí, los habéis observado. Hay muchas cosas que ver, cosas hermosas y buenas, cosas que mueven a bendecir al Señor por habernos dado la vida, para que pudiéramos verlas y por haberlas creado o consentidas. Esas no las veis. Y como vosotros, otros muchos, y la verdad es que perdéis el tiempo y la paz yendo detrás de las cosas no buenas. Parecéis chacales, o mejor, hienas que corren tras la estela de una pestilencia y no se cuidan de la afluencia de perfumes que vienen en el viento desde jardines llenos de aromas. A las hienas no les gustan las azucenas ni las rosas, jazmines ni alcanfores, cinamomos ni claveles. Para ellas significan olores desagradables. Pero el hedor de un cuerpo en putrefacción en el fondo de un barranco o en un camino, sepultado bajo los espinos a los que ha arrojado un asesino o lanzado a una playa desierta por la tempestad, hinchado, cárdeno, agrietado, horrendo. Ah, ese hedor de perfume agradable por las hienas. Olisquea en el viento vespertino que condensa y transporta consigo todos los olores que el sol destila de las cosas que ha calentado, para sentir ese vago, sugestivo olor que una vez descubierto, una vez captada su dirección, empiezan a correr con el hocico alzado, los dientes descubiertos por la vibración, semejante a una risa histérica, de las mandíbulas para ir al lugar de la podredumbre. Y ya sea cadáver de hombre o de cuadrúpedo, o de culebra quebrantada por el campesino, garduña muerta a manos del ama de casa, o aunque fuera una simple rata, les gusta. Sí, les gusta, y en ese hedor, en fermentación, hunden sus patas, comen y se relamen. ¿Qué hay hombres que día tras día se santifican? Eso no les interesa, pero basta con que uno solo haga algún mal, basta con que algunos descuiden, no ya un precepto divino, sino una práctica humana, llamada tradición, precepto o como queráis. Al fin y al cabo, una cosa humana. Basta eso para ir allí y acusar, aunque se traten solamente de una sospecha, cuando menos para darse la satisfacción de ver que la sospecha es una realidad. Pues bien, responded ahora vosotros que habéis venido aquí no por amor, sino con maligna intención. Responded, ¿por qué violáis el precepto de Dios por una tradición vuestra? ¿No me diréis ahora que una tradición es más que un mandamiento? Pues bien, Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también, quien maldijere a su padre o a su madre será reo de muerte. Pero vosotros decís, aquel que dijere a su madre o a su padre, lo que debéis recibir de mí es corbán, no está obligado a usarlo para su padre o su madre. Por tanto, con vuestra tradición habéis anulado el precepto de Dios. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, pues enseñando doctrinas y preceptos de hombre. Estáis atentos a las tradiciones de los hombres, al lavado de ánforas y copas, de platos y manos, y otras cosas semejantes. Pero eso sí, descuidáis los preceptos de Dios. Os escandalizáis porque uno no se lava las manos. Pero eso sí, justificáis la ingratitud y la avaricia de un hijo ofreciéndole la escapatoria de la ofrenda sacrificial para no dar pan a quien lo engendró. Y ahora necesita ayuda, y él tiene la obligación de honrarlo porque es padre suyo.
Alteráis y violáis la palabra de Dios por obedecer a las palabras vuestras, elevadas por vosotros a precepto. Así, os proclamáis más justos que Dios, os arrogáis el derecho de legisladores, siendo así que solo Dios es legislador de su pueblo. Vosotros, y seguiría. Pero el grupo enemigo abandona la sala bajo la granizada de acusaciones, chocándose con los apóstoles y con todas las otras personas que estaban en la casa, invitados o gente venida para ayudar a la dueña de la casa, los cuales, atraídos por el tañido de la voz de Jesús, se habían agrupado en el pasillo. Jesús, que se había puesto de pie, se sienta de nuevo e indica a todos los presentes que entren donde Él está. Él les dice: escuchad todos y comprended esta verdad. No hay nada fuera del hombre que entrando en él lo pueda contaminar. Lo que sale del hombre es lo que contamina. Quien tenga oídos para oír, que oiga, y use la razón para comprender y la voluntad para obrar. Y ahora salgamos. Vosotros de Naamín, perseverad en el bien, y esté siempre con vosotros mi paz. Se levanta, saluda en particular a los dueños de la casa y se encamina por el pasillo. Pero ve a las mujeres amigas que, recogidas en un ángulo, lo miran embelesadas y se dirige a ellas para decirles: pasa a vosotras también, que el cielo os pague el haberme socorrido con un amor que no me ha permitido echar de menos la mesa materna. He sentido vuestro amor de madres en cada miga de pan, en cada una de las viandas guisadas o asadas, en la dulce miel, en el vino fresco y aromático. Amadme siempre así, buenas mujeres de Naamín, y la próxima vez no trabajéis tanto para mí. Es suficiente un pan y un puñado de aceitunas condimentadas con vuestra sonrisa materna y vuestra mirada honesta y buena. Sed felices en vuestras casas, porque tenéis el agradecimiento del perseguido, que se pone en camino consolado por vuestro amor. Las mujeres, todas, felices a pesar de estar llorando, se han arrodillado, y él, al pasar, roza apenas, una a una, sus cabellos blancos o negros, como para bendecirlas. Luego sale y reanuda su camino. Las primeras sombras de la noche descienden y cela la palidez de Jesús, entristecido por demasiadas cosas.